Amén. Vamos a ver, hermanos, ahora el capítulo número 2, con la ayuda de Dios. El capítulo 2 se titula La naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios. Para esto vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Amén. Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 4, al 6. Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 4 al 6. Amén. Puesto de pie lo leemos con toda la reverencia a Dios. Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 4 al 6. Todos unidos, hermanos, dice así la palabra de Dios. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Gloria a Dios. Tomen sus lugares, hermanos. Estamos viendo teología en su capítulo 2, que se titula La naturaleza de Dios. Vamos a ver, amados hermanos, aquí ahora ya vimos hace 8 días lo que es la existencia de Dios, que todo lo que fue creado fue gracias al Dios único y verdadero. Ahora vamos a ver, hermanos, la naturaleza de Dios. Y ahí, si tiene alguna pregunta, solamente alce la mano para que mi hermano David pueda, pues con el micrófono solapa, pues dar a conocer la pregunta para que, pues es un video grabado, para que así, los que vayan a oír, pues vayan escuchando la pregunta y así mismo la respuesta. Pero claro, preguntas conforme dentro del tema, la naturaleza de Dios. Al referirnos a los hombres, le atribuimos razonablemente naturaleza y atributos. Análogamente, la Biblia, utilizando el lenguaje descriptivo de los hombres a quienes se dirige, nos habla de Dios revelando su naturaleza y sus atributos. La Biblia, amados hermanos, ¿de quién nos habla? ¿De qué naturaleza hablamos? De Dios mismo. Nos habla de su naturaleza y de sus atributos. La Biblia, hermanos, como dijimos el capítulo pasado, la Biblia no lo demuestra, sencillamente nos lo muestra, pero no la existencia, sino la naturaleza, sus atributos del Dios mismo. Y nosotros también tenemos atributos, pero nuestros atributos, hermanos, son accidentes o son accidentales, los atributos del hombre. ¿A qué se refiere con esto? ¿A qué nos referimos cuando se dice que los atributos del hombre son accidentes? Se refiere a que el hombre tiene una naturaleza compuesta y sus atributos no son inherentes a su ser esencial. Es decir, los atributos que nosotros poseemos no son inseparables, no son inherentes, sino más bien son características que nosotros adquirimos o poseemos. Es decir, los atributos del hombre como inteligencia, emociones y conocimiento se consideran accidentales. ¿Por qué? Porque son características que pueden cambiar, ser modificados o perderse, sin afectar su esencia fundamental. Un ejemplo para que podamos ser más claros. Los atributos, hermanos, que nosotros poseemos como inteligencia, intelecto y sensibilidad pueden ser modificados o perderse, pero eso no quiere decir que dejamos de ser hombres. Un ejemplo, supongamos, nosotros tenemos inteligencia, pero pasa un accidente, Dios no lo quiera, a una persona
y esa persona se golpea la cabeza, y ahora sí digamos, pierde la razón, pierde conocimiento y se vuelve un estado vegetal, ahora sí digamos, perdió el atributo del conocimiento, inteligencia quizás y emociones, quizás pudo perder todo, pero no por eso deja de ser hombre, no por eso es un animal. O sea, a pesar de que pierda la inteligencia, pierda el conocimiento o la sensibilidad, no por eso deja de ser hombre o mujer. No por eso. Por decir, los que están trastornados o carecen de sus facultades mentales, no por eso ellos dejan de ser hombres. Siguen siendo hombres. Siguen siendo hombres. ¿Por qué? Porque no afecta su esencia fundamental. Pueden ser, ahora sí digamos, modificados o se pueden perder, pero no por eso afectan su esencia fundamental. Es decir, no por eso dejan de ser hombres. Por decir, si alguien pierde la inteligencia, no por eso el varón o la dama deja de ser hombre o deja de ser un ser humano. Siguen siendo ser humano, pero carece pues de ese atributo. Por eso los atributos de los hombres son accidentes, accidentes del ser. De tal modo que, por ejemplo, al perder la persona la facultad de la inteligencia, no por eso deja de ser hombre. No por eso deja de ser hombre. Pero hablando de Dios, amados hermanos, sus atributos son inherentes. Los atributos de Dios son inherentes. ¿Qué quiere decir? Inseparables. Los atributos de Dios son inseparables. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos que los atributos de Dios son inseparables o son inherentes? A diferencia del hombre, Dios es un ser y sus atributos se identifican con su esencia. Es decir, que Dios es un ser inmutable, es decir, que nunca cambia, donde su esencia y sus atributos como bondad, sabiduría y omnipotencia son inseparables, son inherentes. Dios no tiene atributos que sean diferentes a su esencia, sino que su esencia son sus propios atributos. Ejemplo de ello, la Biblia dice que Dios es amor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que refleja, hermanos, un atributo moral de Dios. ¿Cuál es? El amor. El amor. Otro atributo que menciona la Biblia de Dios es que Él es luz. Él es luz. Y esto lo dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Y capítulo 1, versículo 5. Que Dios es luz y no hay tinieblas o no hay pecado en Él. Es decir, esto quiere decir que los atributos de Dios son ¿qué? Inherentes, inseparables. No podemos decir que Dios tiene amor, porque Dios no tiene amor. Dios es amor. Igual no podemos decir que Dios tiene luz. Dios es la luz del mundo. Y son, ¿qué, hermanos? Inseparables, inherentes. Es decir, la esencia de Dios, ¿cuáles son? Sus propios atributos. Por eso son, ¿qué? Inherentes, inseparables. Por eso, si Dios deja de poseer el atributo de la omnipotencia, del amor o la bondad, si eso ocurre, deja de ser Dios. Si Dios pierde el atributo de la omnisciencia o la omnipotencia, deja de ser Dios. Porque la esencia de Dios, ¿cuáles son? Sus atributos. Y si pierde una de ellas, deja de ser Dios. Lo cual es imposible. Porque Dios nunca pierde ningún atributo, hermanos. Dios es inmutable, el mismo de siempre. El mismo de siempre. Por eso sus atributos son ¿qué? Inseparables, inherentes. No se modifican, son las mismas. Y por eso, ahora sí digamos, Dios no pierde ningún atributo. ¿Por qué? Porque si pierde un atributo, entonces deja de ser Dios, lo cual es sumamente imposible. Ahora con todo esto vemos la personalidad de Dios.
¿Ustedes creen, hermanos, que Dios es una persona? ¿Por qué? Cuando hablamos de la personalidad de Dios, queremos decir que Él es un ser personal. Ser personal es aquel que piensa, siente y quiere. O en otras palabras, que tiene inteligencia, sentimientos y voluntad. Por ejemplo, el salmista David en el capítulo Salmos 143, versículo 10, que dice, enséñame a hacer ¿qué? Tu voluntad. Entonces quiere decir que Dios tiene voluntad, tiene inteligencia y tiene ¿qué? Sentimientos o sensibilidad. Por eso afirmamos y decimos que Dios es un ser personal. Así, por ejemplo, decimos que el hombre es un ser personal. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que también el hombre es un ser personal? Porque goza de esas tres mismas características. En cambio, no llamamos personas a las bestias. ¿Por qué? Porque no tienen esas características. Por ejemplo, un perro, un gato, ¿es una persona? No. ¿Por qué? Porque no piensa, no siente, ni tiene, ahora sí digamos, voluntad. O sea, bueno, puede sentir, pero ahora sí digamos, pero que tenga razón. Razón, digámoslo así, pues no se le puede considerar una persona. No se le considera una persona. O sea, a las bestias no se les considera, porque ellos viven ¿qué? Por instinto, no por razonamiento, por instinto. Por eso los animales no se les considera como personas, porque se les denomina como animales ¿qué? Irracionales. Entendemos que Dios es un ser personal, porque la Escritura nos hace saber que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y esto lo dice que en Génesis 1:26. Génesis 1:26, hermanos, para que me acompañen. Génesis 1:26 dice la Escritura, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Cuál fue lo que dijo el Señor? ¿Qué dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Pero, ¿qué quiso decir el Señor con esto? Naturalmente, se concluye que si nosotros pensamos, sentimos y queremos, reflejamos ¿qué, hermanos? Dicha semejanza ¿con quién? Con Dios. Con Dios. No es de que Dios tenga un cuerpo físico, porque Dios no tiene un cuerpo físico. Dios es un ser espiritual. Dios es el espíritu infinitamente ¿qué? Perfecto. Él no tiene cuerpo. Por eso cuando dice el Señor, cuando dice Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, se refiere a qué? A que el hombre piensa, siente y quiere, en el cual reflejamos con ello dicha semejanza, resultando evidente que Dios es un ser ¿qué? Personal. Dios es un ser personal. Cuando decimos que somos creados a imagen y semejanza de Dios, quiere decir que poseemos, hermanos, ¿qué? Sentimientos, voluntad e intelecto. Por eso somos creados a imagen y semejanza de Dios. Puesto que esa similitud indica claramente que así como nosotros pensamos, sentimos y queremos. Pero ahora, ciertamente tenemos esos atributos, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero ahora, son muchas personas. Pero ¿cómo nos identificamos? ¿Cómo nos identificamos? Porque por decir estamos todos aquí. Pero si yo quiero llamar a una persona en especial, ¿cómo cómo la voy a llamar? ¿O cómo la voy a identificar? Por el nombre. Exactamente, por el nombre. Porque no le puedo decir, hey, persona.
hey, hombre, mujer, por decirlo así. O sea, pues si hay hombre, si aquí hay hombres, pero ¿cuál? Oiga, dama, si hay muchas damas, ¿a quién? Cuando nombramos a una persona, la distinguimos, hermanos, de otras maneras, utilizando como el nombre propio. Por ejemplo, hermano David, ya él va a decir, manda hermano. Hermana Elizabeth, manda hermano. Así es. Exactamente. Así es. O igual por apellido. Hermana Peñalosa, o hermana Díaz, hermano Tapia. O sea, la distinguimos como utilizando un nombre propio o igual el apellido. Por si hay dos o más. Dos o más. Usamos el nombre propio. Y de ahí las leyes obligan, hermanos, a nosotros a registrar nuestros hijos con nombres determinados. ¿A fin de qué? De que bajo esos nombres gocemos nosotros de nuestros derechos y asumamos nuestras responsabilidades. Ahora, de igualmente, Dios, hermanos, se distingue como un ser personal. Dios se distingue como un ser personal. ¿Por qué? Porque Él también tiene, ¿qué? Un nombre. Bueno, no uno, varios. Varios nombres. Tiene varios nombres. Aunque nosotros nada más podemos tener uno o dos, Dios tiene, hermanos, muchos nombres. Jehová de los ejércitos, Elohim, Shaddai y muchos otros nombres más. En los cuales, amados hermanos, Dios posee varios nombres que le son en verdad estrictamente propios, ya que no puede ser utilizados por nadie más que Él. Pero ¿qué ha pasado? Que el hombre tristemente, ahora sí digamos, ha utilizado nombres de Dios para blasfemias. Por ejemplo, las cruces, hermanos. Allá por las cruces estaba una cantina. ¿Y saben cómo se llama? El Shaddai. Cuando le pertenece, ese nombre le pertenece solamente a Dios. Y ni para nombrar a una persona, hermanos, tampoco. Por decirlo así, cuando alguien viene a presentar a su bebé, sea, por decir, un varón, y dice, bueno, ¿cuál va a ser su nombre? Emanuel. Otro nombre, Emanuel no. Solamente Emanuel, ¿a quién le pertenece, hermanos? A Cristo. A Cristo. Ajá. O Jesús, o Salvador. Imagínense. Imagínense. Hay un familiar que creo que se llama Jesús Salvador. Imagínense, hermano. O sea, ¿a quién le pertenece esas cualidades o esos nombres? Solamente a Dios. Ningún hombre tiene derecho a adjudicarse el mismo nombre. Ni siquiera la palabra o el nombre de Jesús o Emanuel. No, hermanos. Manuel por lo menos, pues sí, Manuel. Pero Emanuel no. Emanuel no. ¿Por qué? Porque solamente esos nombres, hermanos, le son estrictamente propios a Dios. Solamente se revela a Él nada más. A otra persona no. Nosotros no tenemos derecho. ¿Por qué? Porque puesto que se revelan a nosotros según su naturaleza y los atributos y obras que Él hace. Por ejemplo, Jehová Jireh. Jireh, ¿qué significa? Jehová o Dios proveerá. Dios proveerá. No podemos adjudicarle a nuestro hijo, te vas a llamar Jireh. No, ¿por qué? Porque Dios es el proveedor. ¿O acaso Él va a proveer? No. Dios es el proveedor. Igual, Jehová Nisi. Te voy a llamar Nisi porque está bonito el nombre. ¿Pero qué significa Nisi? Jehová es mi bandera. ¿O a poco Él es una bandera? No. Por eso esos nombres, hermanos, no se les puede adjudicar a un ser humano. ¿Por qué? Porque estrictamente le pertenecen a Dios y esos nombres significan su naturaleza, atributos y obras solamente de Dios, no del hombre. Por eso nosotros no tenemos por qué, hermanos, ahora sí digamos, ponerle nombre ya sea a los hijos o a los nietos. No. Digamos, de nombres bíblicos, pues hay muchos. Moisés, Josué, José, Daniel, Ezequiel. O sea, varios nombres de hombres que, pues ahora sí, fueron.
Pero ahora sigamos, pero tampoco no hay que exagerar tampoco, que le pongan, no, te voy a llamar Goliat. No, tampoco, hermanos. O que alguien, no, te va a llamar Jezabel. No, no, tampoco, hermanos. Por eso hay que ahora sí pedirle a Dios que pues, nos haga sentir, hermanos, un nombre bíblico y que realmente esa persona que tenga el nombre bíblico honre también ese personaje. Pero ningún nombre que le pertenezca a Dios puede adjudicarse a ningún ser humano, hermanos. Tengamos mucho cuidado con eso. Y hablando de nombres, de los nombres de Dios, hermanos, ¿cuál fue el primer nombre que Dios se dio a conocer a Moisés en la zarza? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. ¿Qué significa? Jehová. Jehová es su nombre. Significa yo soy el que soy, o en otras palabras, el yo soy, o el yo soy, o yo soy el que soy. Eso significa yo soy el que soy. Jehová, eso significa. Igual cuando el Hijo también tiene su nombre, Jesús, Cristo, igual otros nombres, Emanuel, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hay muchos nombres, hermanos, que se le adjudican a Dios. Pero ahora, por ejemplo, hay otros nombres que estrictamente le pertenecen a Dios. Por ejemplo, Shaddai. ¿Qué significa Shaddai? Dios todopoderoso. Por ejemplo, o Dios omnipotente, puesto que nadie puede decirse que puede hacerlo todo más que Él mismo. Creador. ¿Por qué también Dios se llama creador? Ya que solo Él hizo los cielos y la tierra. Y todo lo creado, hermanos, todo en cuanto existe, solamente Dios lo creó. Dios es el creador de todo. Y de igual manera, hermanos, hay muchos nombres. Hay muchos textos que en el cual se le adjudica un significado a los nombres de Dios. Por eso podemos decir que Dios es un ser que personal. ¿Tiene qué? Tiene intelecto, sensibilidad y voluntad. Los atributos de una persona. Pero también Dios es un ser personal, ¿por qué? Porque tiene nombre. O tiene nombres, mejor dicho. Y muchos nombres hermosos. Por eso, amados hermanos, los atributos de Dios que son, digamos, inherentes, inseparables. Nosotros sí podemos sentir, podemos querer, podemos tener sentimientos, voluntad, pero si perdemos una de ellas, no por eso dejamos de ser hombres o seres humanos. A diferencia de Dios, si Dios, supongamos, y es un ejemplo, pero no es de que sea cierto, supongamos, si Dios pierde un atributo, el que sea, deja de ser Dios. ¿Por qué? Porque la esencia de Dios, ¿en qué se identifica? En sus atributos. Lo cual es imposible. Dios no pierde ningún atributo. No pierde ningún atributo. Hay muchos que pretenden que Dios es un ser impersonal. ¿A qué significa con esto? Dios es malo, Dios es insensible, Dios no es una persona. Pero se ha demostrado todo lo contrario. Por ejemplo, Juan 3:16, ¿qué significa? Ahí está el amor de Dios. Primera de Juan 1:5, Dios es luz. Dios es luz. También se adjudica que Dios es lento para la ira y grande ¿qué? En misericordia. O sea, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Que Él también tiene ira. O sea, se ha demostrado lo contrario, que Él es un ser personal, no impersonal. Pero muchos han demostrado o quieren dar a demostrar que Dios es un ser impersonal. Pero no es así, hermanos. No es así. Y supongamos, si Dios fuera un ser impersonal, entonces la religión carecería de sentido. O nuestra fe, mejor dicho, carecería de sentido. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Estas son las razones. Dice así.
Si Él fuese impersonal, la vida religiosa carecería de sentido, hasta resultar imposible de concebir, ya que las principales manifestaciones de la religiosidad solo pueden realizarse si Dios es un ser personal. Pero si Dios fuese un ser impersonal, ¿cómo le vamos a hablar entonces de alguien que hay un Dios amoroso si Dios es un ser impersonal? No tiene sentido. No es ilógico. ¿Cómo podemos decirle Dios tiene un plan para ti si Dios no piensa? Es imposible, es ilógico. Por eso nosotros afirmamos que Dios es un ser personal, hermanos. Es personal. ¿Por qué? Porque Él piensa, Él tiene sentimientos, hermanos. Pero si no fuera así, entonces no tendrá sentido estar aquí. Entonces todo esto sería una pérdida de tiempo solamente. Por ejemplo, para adorar a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Estar seguros de que Él es una persona con objeto de dirigirle nuestra alabanza. Pero si Dios, hermano, no fuera un ser personal, entonces ¿a quién cantamos? ¿Al aire? ¿A la pared? ¿A quién? A Dios. ¿Por qué? Porque es un ser personal. Si nosotros vamos a cantar, vamos a adorar a Dios, debemos estar seguros de que Dios, amados hermanos, es una persona con objeto de dirigirle nuestras alabanzas. Amén, amén. Gloria a Dios. No como quien hiere al aire, no como quien canta al aire. Oye, ¿y a quién diriges la alabanza? No, pues no sé. Como que no sabes. Pues supuestamente a Dios. Ah, ¿y estás seguro de que Dios es una persona? No, pues no. Entonces, ¿a quién? ¿A quién diriges la alabanza entonces? Por eso, si vamos a cantar y vamos a adorar a Dios, hermanos, hay que estar 100% seguros de que Dios es una persona con objetivo de dirigirle ¿qué? Nuestra alabanza, nuestra adoración. Igual, la oración. La oración. ¿Qué significa orar? Platicar con Dios. No es rezar, platicar con Dios. Como si ahora sí, digamos, platicáramos usted y yo, no sé, de algunos asuntos y todo ello. Pues así Dios, hermanos. De igual forma, si Dios no fuese un ser personal, perdería todo sentido la oración. Sabemos que Dios, la oración es un arma poderosa del cristiano. Pero si Dios, hermano, no fuese un ser personal, se perdería todo sentido de la oración y dejaría tener razón de ser. Porque por decirlo así, si nosotros le pedimos algo o le damos gracias a alguien, hermanos, lo hacemos ¿qué? Conscientes de qué? De que somos oídos, de que somos oídos, escuchados y que recibimos respuesta. Aleluya. Por ejemplo, Dios le ha pedido, ¿usted le ha pedido algo a Dios? ¿Lo ha contestado? ¿Dios es un ser personal? Claro que sí, hermanos. ¿Por qué? Porque Él escucha y recibe, y recibimos ¿qué? Respuesta. Dios contesta nuestras oraciones. Por eso, hermanos, Dios es un ser ¿qué? Personal. Pero si fuese un Dios impersonal, entonces carecería de facultades de pensar, sentir y querer. Si Dios fuera un Dios impersonal, entonces no pensaría, no sentiría y no iba a querer, ni siquiera escucharía, ni desearía escucharnos, ni quería hacer nada a favor de los hombres. Si Dios no fuese un ser personal y por ello careciese de inteligencia, sentimientos y voluntad, ni pensaría en salvarnos. Un ejemplo, supongamos, hermanos, que tenemos, bueno, este atril, ¿de qué está hecho? De madera, madera de los árboles. ¿Siente? ¿No? ¿Habla? ¿Escucha? ¿No? Si Dios fuese así, hermanos, ¿a quién adoramos entonces? Por eso decimos que Dios es un ser personal. Pero si no fuese personal, entonces, o no, si no tuviera inteligencia,
o no tuviera pensamientos, ni pensarían en salvar a la humanidad, ni querría salvarnos. Pero, ¿qué religión, por decirlo así? Si Dios fuera un ser impersonal, entonces, ¿qué religión podría subsistir con semejante concepto de Dios? Pues ninguno, ninguno. Es como aquellos que adoran a ciertas imágenes. Tienen boca, mas no hablan. Tienen oídos, mas no oyen. Tienen pies, mas no andan. Tienen manos, mas no palpan. Entonces, ¿a quién adoran? ¿A alguien que ni siquiera no tiene ni siquiera vida? O sea, ahí sí sería una pérdida de tiempo, hermanos. Pero nosotros estamos 100% seguros que Dios es un ser que personal. Aleluya. Porque tiene que, tiene sentimientos, inteligencia y voluntad. Y aparte, Él, hermanos, piensa. ¿Por qué? Porque desde el principio, desde que cayó el hombre, Él ya había trazado un plan para nosotros, que es la redención. ¿En quién? En Cristo Jesús. Desde el principio se da cuenta. Cuando Cristo, o cuando mejor Dios, sacrificó al primer animal, cuando pecó Adán y Eva, ¿a quién apunta? A Cristo. Cuando Moisés ordenó al pueblo de Israel que pusieran sangre, hermanos, en las puertas, sangre de cordero, ¿a quién apunta? A Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el cordero inmolado. Aleluya. Y la sangre, hermanos, justificada por nuestros pecados, lavada y comprada, lavados y comprados, perdón, con la sangre de Cristo Jesús. Por eso, hermanos, Dios es un ser personal. Nuestro Dios piensa, siente y quiere, porque Él es el ser personal que hizo todas las cosas con entendimiento. ¿Se da cuenta? ¿Por qué lo hizo usted? ¿Por qué lo hizo a mí? Con entendimiento. ¿Por qué hizo el mundo? Para un propósito. No crea que Dios hizo, voy a hacerlo porque sí. No. Todo lo hizo con entendimiento, con sabiduría de lo alto, hermanos. Dios nos demuestra que tiene pensamientos también con sus propias palabras recogidas por Isaías. ¿Qué nos dice Isaías 55:8, hermanos? Isaías 55:8. Si alguien puede leerlo, favor de pararse para que mi hermano pueda acercarle con el micrófono. Isaías capítulo 55, versículo 8. Adelante. Isaías 55:8. 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Gloria a Dios. ¿Qué dice entonces? Mis pensamientos no son ¿qué? Vuestros pensamientos. Entonces, ¿qué dice? Que Dios sí piensa. Dios tiene ¿qué? Pensamientos. ¿Se da cuenta, hermanos? Todo la Biblia nos demuestra su naturaleza, su carácter. Igualmente nos hace saber Dios que tiene sentimientos por el testimonio de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo podemos identificar que Dios tiene sentimientos por las Escrituras? Si Él nos salvó, fue movido a hacerlo por el sentimiento de ¿quién? Del amor. Fue el sentimiento del amor. Y ahí el texto de oro, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cuál fue? ¿Qué fue movido a hacer? Que ha dado su hijo, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el testimonio de que Dios tiene ¿qué? Sentimientos, hermanos. Porque vio que la creación suya se perdió, pero fue movido por un sentimiento de amor. ¿Y cuál fue el efecto, hermanos? Que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Fue movido, hermanos, a misericordia.
Todo esto fue por el sentimiento de amor, porque Dios es amor. Aleluya. Dios es amor. También podemos ver que en el sentimiento de Dios, hermanos, condena el pecado también. Porque muchos piensan, es que Dios es todo amor y sí, le puedo hacer lo que yo quiera, pero al final, pues Dios es todo amor y pues no. Pero Él condena el pecado. Él condena el pecado. Lo hace respondiendo a su sentimiento de repulsión por todo lo malo. Sabemos que también Dios es amor, pero también, ¿qué dice? Él aborrece. ¿Y cómo? ¿Cómo lo podemos demostrar? Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Por la ayuda de Dios. Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Amén. Gloria a Dios. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. 6 cosas que dice, aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Esto quiere decir que Dios sí es amor, pero ¿qué es lo que más aborrece Él, hermanos? El pecado. El pecado. Y aún 7 dice, abomina su alma. Y vimos todas ellas. Y también dice, el que siembra discordia entre hermanos. Ay, hermanos, qué horrible, la verdad. Es mejor que Dios tenga misericordia de nosotros y no recibamos nosotros la ira de Dios, hermano. Porque dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Finalmente, la Biblia nos enseña que también Dios tiene voluntad propia. Dios tiene voluntad propia. Y esto lo podemos ver en Primera Timoteo capítulo 2, versículos del 3 al 4. Primera Timoteo capítulo 2, versículos del 3 al 4. Primera Timoteo capítulo 2, versículos del 3 al 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Gloria a Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Que todos los hombres sean ¿qué? Salvos y vengan al ¿qué? Al conocimiento de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad. Por eso le digo, la esencia de Dios se ubica en sus atributos, porque Dios es luz, Dios es amor, Dios es verdad. Y en Él no existe ¿qué? Mentira, no existe tinieblas, no existe maldad, no existe pecado. Porque si eso sucediera, entonces deja de ser Dios, lo cual es imposible. Por eso la Biblia, hermanos, demuestra que Dios o Jesucristo es verdad. Aleluya. Él es la verdad. Esto nos demuestra que Dios también tiene voluntad, hermanos. Ahora, la unidad de Dios. La Biblia nos enseña que hay un solo Dios con declaraciones tan solemnes como las de Deuteronomio 4:35 y 6:4, que vimos ahí. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. ¿Pero qué queremos decir esto? Cuando hablamos de la unidad de Dios, queremos decir que no solo Jehová es uno, sino que además es, ¿qué, hermanos? Único. Aleluya. Es único. Cuando dice Deuteronomio, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es.
No solamente está demostrando que Jehová es uno, sino que es único. Aleluya. Único Dios, hermano. Por ello, al referirnos a la unidad de Dios, debemos relacionarla invariablemente con la unicidad del mismo. ¿Qué significa esto? ¿O qué se entiende? Por unidad se entiende la cualidad indivisible, mientras que por unicidad se comprende la cualidad de único. En otras palabras, Dios es uno, pero también Dios es único. Único Dios y un solo Dios. ¿Pero en qué? En tres personas. No estamos hablando de tres dioses, hablamos en tres personas. Por eso la Divina Trinidad dice, llamamos Divina Trinidad a Dios, considerando que en el ser divino existen ¿qué? ¿Tres dioses? No. ¿Tres qué? Personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quiénes son qué? Consustanciales, coiguales y coeternos. No se habla de tres dioses, tres personas, pero un solo Dios y único también. Único. Luego afirmamos que Jehová es uno, indivisible y único, porque no hay otro que sea Dios aparte de él. Por eso dice la Escritura, fuera de mí no hay más. Aleluya, no hay más. Cuando confesamos que Jehová es Dios, queremos decir que Él es único. Proclama la unidad de Dios. Jehová es uno. Mientras que Isaías 45:22 prueba su unicidad, que dice, no hay más Dios que yo. Yo soy Dios y no hay más. Aleluya. Entonces podemos decir que la unidad de Dios es Jehová es uno. Y unicidad, no hay más Dios que Jehová. No hay más Dios que Jehová. Ahora, hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Así es. Está hablando de qué? De su unicidad. O sea que fuera de quién, de Jehová, no hay otro Dios. ¿O ustedes conocen o saben de otro Dios similar a Jehová? No, hermanos. Jehová es uno. ¿Los demás son qué? Sí, pueden decir dioses, pero falsos. Ídolos, imágenes, que no son verdad. Por eso dice, mirad a mí mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y fuera de mí no hay más. Habla de su unicidad, porque Él es único. Amén, gloria a Dios. Y en Deuteronomio habla de unidad, que quiere decir que Dios es uno. Amén. No hay otro. Gloria a Dios. Ahora, cuando Deuteronomio 6:4 indica que Jehová es el único Dios de Israel, hermanos, no cabe decir que los demás pueblos de la tierra pueden tener otros dioses verdaderos. O sea, porque muchos malinterpretan esto. Dice, bueno, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Ah, nada más para Israel, pero nosotros no. Como somos mexicanos podemos tener. No, no está hablado de eso. Aunque Dios, hermano, es el único Dios para Israel, no quiere decir que solamente es para Israel y ya, se acabó. No, o sea, ¿por qué? Porque las demás naciones de la tierra no pueden demostrar que hay otros dioses verdaderos como Dios. No, no lo hay. Porque Dios es el único verdadero para Israel y para todas las naciones. Amén. Aleluya. Dios, aleluya. Para todas las naciones, no solamente para Israel, para todo el mundo. Amén. Eso lo da a demostrar Dios. Por eso dice que Jehová es el único creador de todas las cosas. Aleluya. Fuera de él no hay. La revelación de la unidad y la unicidad de Dios destruye los errores del dualismo y del politeísmo. ¿Qué significa dualismo? Dualismo, hermano, se surge en Persia, que pretende afirmar que existe dos seres eternos, un sumo bien y un sumo mal, que sostiene una pugna constante por prevalecer entre sí. Propone así la existencia de dos dioses, lo cual, hermanos, es incorrecto y no podemos aceptar eso.
¿Por qué? Porque no son dos dioses. Y aparte, en Dios no hay maldad, no existe maldad. Y esto lo dice en Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Si alguien se quedó, me avisan, hermanos, para volver a repetir el significado, la definición del dualismo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Por eso rechazamos el concepto del dualismo, hermanos. ¿Por qué? Porque el dualismo dice que existen dos seres eternos, un sumo bien y un sumo mal. Pero en Dios, hermano, no existe tal cosa, porque no existen ninguna tinieblas en él. No. Y tampoco podemos decir que Satanás es un Dios, porque no es Dios. Satanás no es un Dios, es un ser creado, nada más. Es creación de Dios, pero no es Dios. Satanás no es Dios. Y muchos confunden diciendo, no, pero es que también Satanás es un Dios. No es Dios, es solamente un ser creado. ¿Pero por qué se hizo así? ¿O acaso Dios tiene maldad? ¿Por eso creó Satanás? No. ¿Quién era él originalmente? Era un ángel. Era un ángel de Dios, sin pecado. Un ser espiritual. Pero ¿qué fue lo que sucedió? El orgullo empezó a trabajar en su corazón. Quería que toda la alabanza dirigida a Dios fuera para él. Y quería sentarse en el trono de Dios. Ahí comenzó el pecado en su corazón. Pero no fue Dios, fue él mismo. Por eso de ahí, hermanos, es el origen del pecado. Porque Satanás fue el primero, no Adán, Satanás. Fue Satanás mismo. Y desde ahí se le conoce, hermanos, Dios lo echó del cielo y se le conoce como Satanás, el enemigo número 1 de Dios y de los hombres. Porque también, como somos creados a imagen y semejanza de Dios, por eso Satanás, ¿qué? Nos odia a muerte, pero no es Dios. Por eso rechazamos el concepto del dualismo, porque según dicen que existen dos seres, un sumo bien y un sumo mal, que sostiene una pugna constante por prevalecer entre sí, propone así la existencia de dos dioses, lo cual, hermano, es erróneo. No lo aceptamos. ¿Por qué no? Escrito está, ese es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Ahí está. Dios es uno, es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Por eso el concepto del dualismo, hermano, está para abajo. Esto lo dice 1 de Juan 1:5. Politeísmo. ¿Qué es politeísmo? Politeísmo, sostenido por la mayoría de los pueblos paganos, pretende afirmar que existen muchos dioses o al menos varios dioses. Pero de igual manera, hermanos, también el politeísmo se rechaza. ¿Por qué? Porque nosotros no proclamamos ni afirmamos que hay varios dioses, solo uno, Jehová de los ejércitos, solo uno. Por eso Dios prohibió terminantemente a los israelitas que no reconociesen a otro Dios más que Él. Por eso que Él dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No. Porque ya existía, hermanos, el politeísmo. O en otras palabras, sí existía el politeísmo y la idolatría. Son conceptos diferentes. Politeísmo es que afirma que hay varios dioses. Idolatría, que rinden culto a imagen. A imagen. Por eso Dios le dice al pueblo de Israel, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Entonces, y muchos pueden decir, bueno, pero nada más a los israelitas, nada más al pueblo de Israel. Pero los cristianos, pues no, hermanos, también esa regla es para nosotros también. Miren,
Bajo la dispensación del Evangelio, mayormente debemos apartarnos del dualismo y del politeísmo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos alcanzado un mejor conocimiento del Dios único y verdadero. Aleluya. Por eso nosotros no aceptamos el dualismo, no aceptamos el politeísmo, menos la idolatría. Cero. Porque nosotros tenemos un mejor conocimiento de quién es Dios, hermanos. Entonces, para nosotros solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden ¿qué? Todas las cosas. Por eso no nos confundimos politeísmo con idolatría. Politeísmo, ya dijimos que afirma que hay muchos dioses. Y la idolatría, ¿qué es? Que rinden culto a esas imágenes. Y tanto esos dos hermanos, de igual manera, no las rechazamos. Por ejemplo, los israelitas fueron amonestados para que no se hiciesen ninguna imagen de Dios. Pero ¿qué pasó? Cuando reinó el rey Ezequías, tristemente Judá adoraba ¿a quién? A la serpiente. Adoraba, amados hermanos, a la serpiente de bronce, un símbolo del Mesías prometido. Pero ¿con qué fin lo construyó Moisés? Para que miraran los israelitas a esa serpiente y fueran ¿qué? Sanados. Pero solamente fue un simbolismo, nada más. Pero años después cometieron el error de idolatrar a la serpiente de bronce. Por eso Ezequías, ¿qué pasó? La destruyó. Para que no hubiera más idolatría. Porque estaba escrito, hermanos, que no iban a adorar otro Dios, ni ninguna cosa imagen, más que Jehová. Por eso ustedes pueden ver que no hay imágenes aquí. ¿Por qué? Porque Dios lo prohibió. No tendrás otros dioses, ni te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nada, hermanos. Ni adjudicarse tampoco amuletos o cosas de que, ay, esto tiene poder. No. Porque también caemos en el mismo error. Idolatría. Un ejemplo. Ay, yo no adoro a esos muñecos o a esos santitos que no hacen nada. Pero sí adoro mi corbata porque está bonita y brilla mucho y todo ello y me da más unción. ¿Es la corbata da unción? No. Ajá. Ajá. Igual. Caemos en lo mismo. Caemos en lo mismo. Caemos en lo mismo. No podremos, quizás no podremos adorar a imagen y todo ello, pero si adoramos cualquier cosita, sea una corbata, sea un celular, o un libro, o un pañuelo, de que, ay, si me seco así, ya voy a tener más unciones. No, hermanos, porque caemos en lo mismo. Quien realmente da la unción y la sabiduría es el Espíritu Santo de Dios. Pero no es ningún objeto, no es nada. Por eso nosotros no debemos, hermanos, conservar nada. Hay muchos cristianos que, gracias a Dios, se han convertido al Evangelio, católicos, mejor dicho, que se han convertido al Evangelio. Pero ¿qué pasa? Aún todavía no pueden desechar o no pueden tirar las imágenes que ahí tienen. ¿Y a poco? ¿Eso es bueno? Sí, o sea, tenemos que tirar esas imágenes. Cuando un católico, se puede decir, se convierte al Evangelio verdadero, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Ya que conoció la verdad, ya que conoció a Cristo Jesús, ¿qué tiene que hacer? Todas esas, desechar eso. Deben desecharlo. Y lo digo con todo respeto, claro, sin ofender a los católicos, pero es que es la gran verdad, hermanos. No, ahora sigamos más claro que el agua. Ahí está. No debemos pues conservar las imágenes que hicimos con objeto de nuestro culto antes de nuestra conversión, puesto que ahora sabemos que ese culto no debe darse más que a Dios mismo. Amén. Solamente a Él es el único que puede rendirnos culto. Por ejemplo, los efesios, cuando ellos creyeron en el Evangelio, ¿qué fue lo primero que hicieron? Destruyeron sus libros de hechicería e idolatría. Los destruyeron. ¿Y les importó? Es que no, porque me costó dinero. No, no les importó. Vámonos a la basura, al fuego. ¿Por qué? Porque ya conocieron a Dios. Ya conocieron a Dios. Y de igual manera, aún se puede decir las crucecitas, los collares que tienen una cruz.
y se cuelgan aquí. Tampoco, hermanos. Tampoco. Porque me dice, sí, mira, yo tengo a Cristo aquí, mira, en el pecho, aquí con la cruz. No, o sea, ¿de qué sirve? No sirve de nada. No, tampoco. ¿Por qué? Porque ahora sí, puede ser, supuestamente se usa como adorno, pero hermanos, ahora sí, digamos, de igual manera, es idolatría. Es idolatría. Por eso nosotros, hermanos, ustedes ven que nosotros no usamos así una crucecita, entonces, no es necesario. ¿Por qué? Porque ya Cristo está en nuestro corazón y no necesita ser colgado. No, porque Dios no es algo pequeño, no es algo diminuto para, ay, lo voy a cargar aquí. No, si supiéramos, hermanos, Dios es grande, sumamente grande. Ajá. Muchos cometen. Muchos cometen ese error también de poner Dios con D minúscula. No, hermanos. Dios es con D mayúscula. Con D mayúscula, ¿por qué? Porque Dios es grande. Dios es grande. Pero muchos le atribuyen, hermanos, a un objeto sin sentido. ¿Le atribuyen qué? Valor, pero le atribuyen algo como poderes. Y cuando eso sucede, hermanos, caemos en la superstición. Caemos en la superstición. ¿Qué significa superstición? Superstición, hermanos, es una creencia que resulta contraria a la razón y ajena a la fe religiosa. Significa también creencia, bueno, si anotan, se los dito, hermanos, con calma. Superstición es una creencia que resulta contraria, es una creencia que resulta contraria a la razón, contraria a la razón y ajena a la fe religiosa. En otras palabras, bueno, aquí yo lo voy a leer. En otras palabras, superstición, que es, hermanos, una creencia irracional ajena a la religión que consiste en atribuir perdón, a determinadas cosas con una consecuencia positiva o negativa, ya sea a cosas o a seres también. Un ejemplo, es que si no traigo mi corbata, no tengo unción. Ya no puedo hablar en lengua si no tengo mi corbata. Caigo yo en una superstición. ¿Por qué? Porque le atribuyo poder a algo que ni siquiera, hermanos, no tiene nada. Cuando la unción viene de Dios, viene del Espíritu Santo, no de una corbata. Ahí caigo yo en una superstición. O por decirlo así, si traigo esta camisa roja y alguien me dice, no, hermano, no te pongas esta camisa roja porque esta camisa roja es del diablo y te va a entrar el chamuco y todo ello. Superstición. Porque le atribuye un poder, se puede decir, satánico o algo negativo que me va a afectar. Y no es así. No es así, hermanos. Y una creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón. Una fe desmedida o valoración excesiva respecto de algo. De igual manera, se puede decir en los sueños, ay, es que soñé esto, y me va a pasar esto, y me va a pasar el otro. No, cálmate, tranquilo. Hay sueños que son de Dios, pero no todos los sueños son de Dios. Y aparte, como ya les había dicho, hermanos, no podemos caer en eso, porque si nosotros consideramos los sueños como palabra de Dios, ¿a dónde vamos a parar? Entonces quiere decir que la palabra de Dios, entonces quiere decir que son los sueños y no la Biblia, cosa que no aceptamos. La Biblia es la palabra de Dios, no los sueños. Claro, hay sueños que sí, Dios avisa, pero algo fuerte, y lo confirma 3 veces. Lo confirma 3 veces.
Pero digo, esto, hermanos, tampoco se tiene que salir de contexto. Ahora sí, para un aviso de parte de Dios, ¿cómo lo comprueba? Con la Biblia, con la palabra. No tiene que salirse fuera de. Porque si, por decirlo así, si se sale fuera de la Biblia, estamos en serios problemas. Estamos en serios problemas. Por eso no hay que caer en la superstición acerca de ello. Ahora, la espiritualidad de Dios. Dios, amados hermanos, no tiene cuerpo, porque Él es un ser que espiritual, ni tiene partes de ninguna especie, porque si los tuviere, entonces sería un compuesto, y todo ser compuesto resulta posterior a las partes que lo componen. Pero Dios, hermano, no puede ser posterior a nada, puesto que Él es la causa de todo lo que existe. Porque si Dios fuera un compuesto o tendría un cuerpo, entonces se sujetaría al tiempo, se sujetaría a los años. Y Dios no es así. Dios es el creador de todo. Y Él no está sujeto a nada. No está sujeto a nada. Por eso Dios, hermano, no tiene cuerpo. Él es un ser espiritual. Y muchos pues dicen, hermano, pero ¿por qué dice rayos brillantes salían de sus manos? Los ojos de Jehová están atentos. Pero ¿por qué dice eso? Si usted dice que Dios no tiene cuerpo. Lo describe la Biblia, hermanos, de manera que figurativa. Ajá, figurativa. Así es. Figurativa, ¿para qué? Para que nosotros los seres humanos podamos entender. Podamos entender. Porque si no lo fuera así, entonces no entenderíamos de quién es Dios. Por eso podemos decir, amados hermanos, que las manifestaciones de Dios o en las escrituras lo hablan, amados hermanos, como figurativamente. Rayos brillantes salen de sus manos, pero para entender nosotros quién es Dios. Pero claro, afirmamos y decimos que Dios no tiene cuerpo. No tiene cuerpo. Y muchos dicen, o los mormones también, con todo respeto, enseñan que Dios tiene cuerpo semejante al del hombre, puesto que le hacen un ser compuesto, mientras la escritura enseña claramente que Dios es espíritu. Dice, Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en el espíritu y en verdad. Pero supongamos, si afirmamos o decimos que Dios tiene cuerpo, entonces sería sujeto él también y deja de ser Dios. Lo cual, hermanos, es imposible. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de todo. Y no está sujeto al tiempo, porque Él es inmutable y eterno. Aleluya. Es inmutable y eterno. Por eso, amados hermanos, no podremos decir que Dios tiene cuerpo. Al contrario, Dios es incorpóreo. ¿Por qué? Porque solo es espíritu. Y la Sagrada Escritura enseña que sin lugar a dudas que el espíritu no tiene carne ni huesos. El espíritu no tiene carne ni huesos. La Escritura lo enseña. Los ángeles, hermanos, ¿cómo son? ¿Son seres qué? Espirituales. Son seres espirituales. Entonces, podemos concluir esto, hermanos, que Dios es espíritu. Y no posee o no tiene cuerpo, porque si no estaría sujeto a muchas cosas y prácticamente sería imposible. Sería imposible. Por eso aclaramos esto. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, no habla de un cuerpo. ¿De qué habla? Sentimientos, voluntad e intelecto. Eso es lo que habla. No habla de algo físico. No habla de algo físico. Usted siente, usted ama, usted tiene voluntad. ¿De quién proviene? De Dios. De Dios mismo. O sea, todo lo que somos, hermanos, ¿de quién proviene? De Dios. A eso se refiere Dios cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Quiere decir, en esas tres características, intelecto, voluntad y sensibilidad. Nada más. No habla de un cuerpo físico. Entonces podemos ver,
amados hermanos, que antropomorfismo significa tendencia de atribuir cualidades o rasgos humanos a las cosas o a otros seres. Y eso es lo que muchos cometen esos errores. Si nosotros decimos que Dios tiene un cuerpo y que Dios, ahora sí digamos, es físicamente un hombre, estamos cayendo en ¿qué? Antropomorfismo, que tendencia de atribuirle cualidades o rasgos humanos a las cosas o a otros seres. Antropomorfismo, ajá. Tendencia. Antropomorfismo. Antropomorfismo. Tendencia de atribuir cualidades o rasgos humanos a las cosas o a otros seres. O a otros seres. Pero aquí estamos hablando de quién, hermanos, de Dios, o sea, del Padre. A diferencia del Hijo. El Hijo que es la imagen del Dios que invisible. La imagen del Dios invisible. Pero ahí es cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra. Cuando el Señor estuvo en la tierra. ¿Qué le dijo Felipe? Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Dijo, ¿tanto tiempo y no me conoces? Quien me ha visto a mí, dice el Señor Jesucristo, ¿ha visto a quién? Al Padre. Al Padre, ¿por qué? Porque Jesucristo es la imagen del Dios ¿qué? Invisible. Eso es la teofanía. ¿Qué significa teofanía, hermanos? Manifestaciones de Dios tangibles o visibles de él para el hombre. Un ejemplo, cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron al horno de fuego, pero dice Nabucodonosor, he aquí yo veo a 4, y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Qué está viendo? Al ángel de Jehová. Eso era una teofanía, manifestación de Dios visible al hombre. O cuando Jacob luchó contra el ángel, dijo, no te dejaré hasta que me bendigas. Era una teofanía, una manifestación visible a los ojos del ser humano. Y así fue en el bautismo del Señor Jesucristo. Así fue también una teofanía. Pero hablando de Dios como Padre, hablando de Dios, amados hermanos, ya como ser, no tiene cuerpo. Él es espíritu. Y tampoco se le atribuye rasgos humanos o cualidades humanas. ¿Por qué? Porque el ser humano es pecador. Y Dios no tiene pecado. Dios no tiene pecado. Por eso nosotros, hermanos, tengamos mucho cuidado en no caer en esto. ¿Por qué? Porque el antropomorfismo está completamente reñida con la naturaleza de Dios y constituye ¿qué? Una herejía sostenida para propia perdición de todos aquellos que afirman tal herejía. Por eso nosotros, hermanos, la imagen y semejanza de Dios hacia el hombre consiste en la posesión de las características propias de todo ser personal. Ya dijimos, inteligencia, sentimientos y voluntad. Características estas que no son de la carne, sino del espíritu. Sentimientos, voluntad e intelecto son características, hermanos, no de la carne, sino del espíritu. Porque esa es que nuestra esencia. Por eso afirmamos eso, hermanos. Entonces podemos ver que con todo esto nos anima y nos inspira más a adorar a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es espíritu.
Y los que le adoran en espíritu es necesario que adoren. Y Él está buscando adoradores que le alaben en espíritu y en verdad. Aleluya. Eso es lo que busca Dios. Y esa es la personalidad de Dios, hermanos. Póngase de pie en esa hermosa tarde. Vamos a dar gracias a Dios. Eterno Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tu verdad en esta hermosa tarde, Señor. Tú eres un ser personal, Señor. Tú tienes intelecto, tú tienes sentimientos, sensibilidad y voluntad, Señor amado. Y todo lo que nos narra las Sagradas Escrituras es porque tú lo eres así, Señor. Tú eres amor, tú eres luz, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por amar, por enviar a tu Hijo, Señor, para salvación nuestra, Padre. Ahora con todo el corazón queremos adorarte en espíritu y en verdad, Señor amado. Gracias de todo corazón. Te bendecimos y te alabamos y te damos toda gloria y toda honra, Señor. Llévanos con bien de regreso a nuestros hogares. Bendice a mis hermanos, Padre. Bendíceles en gran manera, Señor, y que esta enseñanza haya sido de gran edificación para cada uno de nosotros y los que verán, Padre Santo, en las redes sociales, Dios mío. Gracias, Padre, de todo corazón. Te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos.